Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Manos de Quién Estamos. En el vídeo de hoy voy a compartir una información que he encontrado sobre la muerte de Lincoln, una información que haría poner en duda la versión oficial de lo que nos han contado. La verdad que esto me ha hecho dudar de si la versión oficial es real o no. No voy a afirmar que sea falsa, pero sí que me ha hecho dudar de que sea verdad. Bueno, primero voy a explicar brevemente lo que es la versión oficial y luego voy a pasar a dar esta información. Bueno, la versión oficial es que Lincoln estaba viendo en el palco una actuación de teatro y Booth consiguió entrar allí, le apuntó con una pistola, le disparó, saltó desde el palco abajo al teatro, llegó al escenario, se puso a actuar como si fuera parte de la obra teatral y luego, gracias a unos cómplices que tenía, consiguió huir una vez que salió del teatro. Esta es la versión oficial, lo que nos han contado, y bueno, en principio, sin más datos, pues suena, suena algo creíble, algo que pudo ser así. Pero ahora vamos a pasar a dar la información para que veáis que esto igual no fue del todo así. Bueno, esta fotografía es la que usualmente se utiliza para describir gráficamente la muerte de Lincoln. Bueno, vemos aquí en la fotografía a Lincoln, a la mujer de Lincoln, a Henry Rathbone y a su mujer. Y vemos a Booth como está detrás que le dispara. Esta es la fotografía, la imagen que se utiliza para, digamos, describir gráficamente la escena de lo que pasó ahí. Bueno, lo primero que hay que comentar es que en aquella época era fácil engañar al borrego promedio, ya que apenas había medios para saber la verdad de las cosas, ya que lo que había entonces era periódicos y poco más, y estaban en manos de los de siempre, no de unos pocos que son los de siempre. Lincoln fallece con 56 años, pero vemos aquí en esta imagen que no aparenta esa edad, sino que parecía bastante mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía cáncer y no le quedaba mucho tiempo de vida, que es algo que no se suele contar, es un dato que no se menciona. Vale, ¿qué es lo que pasó? El Partido Republicano necesitaba a Lincoln para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque con el otro candidato, Andrew Johnson, que fue el que a la postre le sucedió, pues tenía muy pocas posibilidades, ya que era muy conocido y muy popular en Tennessee, pero era muy poco conocido fuera de Tennessee, es decir, en el resto del país. Obviamente no era tan popular ni muchísimo menos como Abraham Lincoln. Curiosamente, Booth mata a Lincoln después de las elecciones. No se le ocurrió hacerlo antes, sino que lo hace después, cuando Lincoln ya ganó las elecciones para los republicanos y le pasó el testigo a Andrew Johnson, que, como dije antes, era desconocido en la mayor parte del país. Un dato curioso, bueno, ya sabéis que actores son utilizados como agentes. No digo que todos, pero sí que algunos son utilizados como agentes. Curiosamente, Booth, el que supuestamente mató a Lincoln, era actor de teatro, era su profesión, era actor de teatro. Como digo, Lincoln sabía que le quedaba ya poco de vida y aún así se presentó como candidato a un mandato que sabía que no podría terminar, ¿vale? Pero lo hizo para que la presidencia y el gobierno quedaran en manos republicanas. Él quedó como un héroe y los republicanos siguen gobernando. Ahora vamos a analizar un poco lo que es esta escena que se representa gráficamente con esta imagen donde fallece Lincoln o donde nos cuentan que fallece Lincoln. Como dije antes, en la versión oficial nos contaron que un individuo llega al palco, le dispara en la cabeza y huye. Como dije antes, sin datos, esto pasaría a ser una versión oficial más de lo que pasó y punto, ya está. Sin embargo, cuanto más se mira esta imagen, más extraña parece. Me explico. Así de entrada, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es cómo alguien puede acceder al palco presidencial. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo pudo abrir la puerta del palco que debería estar cerrada? También los pasillos y los corredores deberían estar cerrados al público. Otro dato que hace sospechar: ¿por qué no se ve ningún guardaespaldas en el palco?
no hay ninguno. Tampoco los hubo custodiando la puerta ni los pasillos y corredores del interior del teatro, porque si no le habrían detenido a este señor. No había ningún guardaespaldas por allí. Además de esto, Lincoln tenía un cuerpo de seguridad a los que se les llamaba los tuners, ¿vale? Que eran los que le protegían de los rebeldes. Recordemos que en este momento el país estaba en guerra, ¿vale? O sea que había el peligro de espías, agentes dobles, terroristas, y además no se ve ningún guardaespaldas. No hay ningún guardaespaldas en la imagen. Un poco raro, ¿no? Que en plena guerra el presidente vaya a ver una función de teatro y ni siquiera haya un guardaespaldas pues en su palco, ¿no? Y que él se quede sin decir nada, ¿no? Es raro que no haya ninguno y también que Lincoln acepte este hecho. Acepte que no haya ningún guardaespaldas allí con él. Además del presidente, el teatro estaba lleno de peces gordos. Había empresarios, generales y militares y, bueno, gente de cierta posición y de cierto poder, que deberían tener algún tipo de guardia personal. Estamos hablando de gente que tiene enemigos y más en tiempos de guerra. Debería haber en el teatro mucha seguridad y sin embargo no la había. Además de esto hay que recordar que Lincoln tuvo decenas de amenazas de muerte y aún así acepta estar en un palco sin un solo guardaespaldas, sin nadie que custodie la puerta de acceso al palco ni los pasillos que dan acceso al palco. Esta imagen, como digo, sabiendo estos datos, pues es un poco sospechosa. No es lógico que alguien pueda acceder al palco presidencial de un teatro, que no haya guardaespaldas, que no haya nadie cuidando la puerta, los pasillos, los interiores, etc. Booth fue capaz de llegar hasta el palco, colocarse a medio metro de Lincoln para dispararle, ya que su pistola era pequeña y era imprecisa, requiriendo que se acercara mucho a Lincoln para poder acertar. Después de disparar, el señor que está con Lincoln en el palco, Henry Rathbone, forcejeó con Booth antes de que éste pudiera escapar. Booth le hirió con un arma blanca y fue cuando escapó de allí. Y escapa allí saltando del palco. Salta, se dirige al escenario, se pone a actuar como si fuera parte del elenco, como si fuera un actor más de la función, y luego escapa de allí. La pregunta es, ¿por qué se tiró del palco para huir? ¿Podría ser que la respuesta sea que se tiró para que todo el mundo viera al malo ahí como parte de una actuación, para que se le vea al malo, para tratar de dar credibilidad a la versión oficial y que, digamos, se le vea la cara al malo, pobre malo de alguna manera? Me explico. Hay un problema en la huida de Booth, y es que salta de un palco que está a una altura de más de 4 metros. Salta 4 metros de altura en vez de huir por el mismo camino por el que llegó al palco, es decir, abriendo la puerta, bajando los pasillos por el interior y demás. Es ilógico que salte 4 metros de altura pudiendo huir por donde entró, salvo que el objetivo era que todo el mundo viera que él estaba allí para dar más credibilidad a un supuesto montaje. Otro dato, cuando salta desde el palco, Booth se rompe una pierna porque hay mucha altura, son 4 metros, es casi un segundo piso. Abajo, donde salta, hay mucha gente y nadie hace nada para pararle, nadie le dispara y consigue escapar de allí con una pierna rota. No hay ningún guardaespaldas, nadie hace nada para detenerle. Y consigue escapar y salir del teatro con una pierna rota después de matar a un presidente. Hay que preguntarse si una sola persona, que fue Henry Rathbone en el palco, es casi capaz de detenerlo, ¿cómo es posible que cuando salta no consigan detenerlo decenas de personas que había allí y más cuando se queda con una pierna rota? Es que es incomprensible para mí. ¿Cómo consigue escapar con una pierna rota y nadie hace nada para detenerle? Por último, voy a hacer un resumen dando unos datos clave para poner todo en contexto. Primero, a Lincoln le quedaba poco tiempo de vida, porque estaba enfermo. Si se hubiera hecho público este hecho, los republicanos habrían perdido las elecciones. Andrew Johnson no habría ganado a los demócratas. Lincoln consigue el gobierno para los republicanos. Lincoln se presenta a un mandato que sabía que no podía completar. Nadie podría haber llegado a un palco presidencial. Debería haber guardaespaldas y seguridad custodiando el palco, los accesos, los interiores, etc. Y más estando en guerra. Es imposible que Booth pudiera escapar del teatro tras matar al presidente y quedarse con una pierna rota.
Otro dato también muy curioso, el cuerpo de Lincoln fue semiocultado y el entierro fue muy oscuro, ya que no se pudo ver bien el cuerpo de Lincoln. Y por último, me gustaría recordar que el hecho de que haya eventos planificados y falsificados, bueno, hoy es aceptado, hoy en día, y hay que recordar que además Booth era un actor de teatro, su profesión era actor. Entonces, teniendo estos datos en cuenta, a mí me hacen dudar de la versión oficial. Yo no voy a afirmar que sea falsa, pero sí que me hace dudar. Llegar hasta un palco donde debía haber guardia, porque en plena guerra debías tener una guardia personal, guardaespaldas, los Tunner, tenía Lincoln, y que no haya nadie por allí y que Booth pase por ahí como Pedro por su casa, pues es cuando menos sospechoso. Y más, como digo, estando en guerra, que hay agentes dobles, riesgos de atentado, etc. Es incomprensible que Lincoln acepte estar en el palco sin ni siquiera un guardaespaldas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, dando esta información sobre la muerte de Lincoln. Déjame un comentario con lo que opinas. Si también estos datos te han hecho dudar. Si tienes más información, por supuesto, encantado de que me la amplíes. Y bueno, déjame tu opinión sobre lo que opinas. Y nada, un saludo a todos. Y hasta el próximo videoprograma.